Un cordial saludo para todos los colegios, usuarios de la plataforma Integra. Hoy quiero presentarles el módulo de evaluación virtual. Este módulo es una herramienta para crear y aplicar evaluaciones virtuales a los estudiantes utilizando dos tipos de preguntas: selección múltiple sencilla y selección múltiple compuesta. La selección múltiple sencilla es donde se puede escoger una sola respuesta, ¿sí? Es decir, una sola es la correcta. Y la selección múltiple compuesta es donde el estudiante puede escoger varias respuestas para la misma pregunta. Quiere decir que la pregunta puede tener más de una respuesta verdadera. Las preguntas y las respuestas pueden contener asociado un enlace, es decir, una URL a cualquier contenido en la web, ¿sí? a un archivo en Drive o en Dropbox, un video de YouTube o cualquier otro sitio que esté en Internet. También puede contener un PDF, es decir, un documento adjunto en formato PDF. Una imagen que es en formato JPG o PNG. Esta imagen se muestra siempre en el proceso de la evaluación. Otra situación es el procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento para utilizar el módulo de evaluaciones virtuales? Lo primero es crear la evaluación. Esto se hace a través de un icono que va a aparecer en la plataforma en el módulo del docente y teniendo en cuenta las características propias del módulo que se mencionarán más adelante. Y posteriormente hay que publicar en el pizarrón de tareas la actividad de la evaluación virtual, estableciéndole unos parámetros para que cumpla con las condiciones que el profesor requiere. Esas condiciones son, por ejemplo, el número de preguntas a aplicar, es decir, cuántas preguntas le van a salir al estudiante en la evaluación. Forma de valoración, es decir, hay dos maneras de valorar las preguntas. Todas valen igual o las preguntas tienen puntuaciones diferentes. Cada uno de estos detalles se va a explicar más adelante. Número de intentos. Veces que podrá el estudiante realizar la evaluación, ¿sí? Siempre y cuando cumpla con los demás requisitos del proceso. Estas son condiciones que deben cumplirse todas para que el estudiante pueda entrar a realizar la evaluación. Tiempo para responder, es decir, cuánto tiempo tiene el estudiante para resolver la evaluación. Cada profesor le va a establecer a la evaluación su tiempo. La nota máxima es la puntuación máxima que puede obtener el estudiante en la evaluación. Esto es útil porque aplica para poder obtener una nota sobre la escala. Puede ser no necesariamente la nota máxima o también para los colegios que evalúan por puntos, donde la nota de una evaluación vale unos puntos determinados. B nota. Este parámetro es para colocar la fecha y la hora a partir de la cual el estudiante puede ver la nota obtenida en la evaluación. Entonces, estos son los requisitos fundamentales para poder crear y publicar una evaluación en el pizarrón de tareas. Ok. Cabe aclarar que las evaluaciones o incluso cualquier actividad publicada en el pizarrón de tareas no se puede modificar si la fecha ya está vencida o está dentro del rango de tiempo que se ha programado. Es muy importante tener en cuenta eso. Vamos a mirar ahora sí las características del módulo de evaluación virtual. Es muy importante tener en cuenta todas estas características para que puedan hacer buen uso de la herramienta. Iniciamos con lo siguiente. Cada docente puede crear evaluaciones solo para los grados y asignaturas en las que dicte clase. ¿Está claro? En donde el docente no puede utilizar ni modificar evaluaciones de otros docentes.
Sin embargo, puede buscar y copiar evaluaciones o preguntas de otros docentes de los grados y asignaturas afines. Es decir, en pocas palabras, se va generando un repositorio de evaluaciones y de preguntas que se pueden reutilizar. ¿De qué manera? Copiándolas. El sistema va creando un banco de evaluaciones y preguntas, ¿sí? De tal manera que se pueden reutilizar o copiar en cualquier momento para crear nuevas evaluaciones acordes a cada necesidad. Las preguntas y respuestas no se enumeran, ya que éstas siempre aparecen de forma aleatoria a los estudiantes. Es decir, no hay que enumerar pregunta 1 con la respuesta A, B o C, sino que simplemente se crean las preguntas, se crean las respuestas y el sistema las presenta de manera aleatoria a los estudiantes. Las preguntas de una evaluación se pueden activar o inactivar. Esto permite dar flexibilidad en una evaluación y usar solamente las preguntas que están activas. Es un proceso útil, ya que podríamos copiar una evaluación, repotenciarla creándole nuevas preguntas y inactivando otras. Ok. Otras características. El docente puede ver por cada estudiante la nota definitiva de la evaluación y el resultado de las respuestas con la puntuación obtenida. Es decir, como está por el pizarrón de tareas, por el botón de estudiantes, pueden ver, al igual que los trabajos, las notas obtenidas de la evaluación. La diferencia es que la evaluación se autocalifica, ¿sí? Es autocalificable. El proceso funciona de manera controlada para los estudiantes, pero a la vez es flexible en su configuración para que el docente que quiera solucionar algunas situaciones particulares con los estudiantes lo pueda hacer. Por ejemplo, que el docente por alguna razón quiera borrarle una evaluación incompleta a un estudiante porque se le cayó el internet, se le fue la luz o cualquier otra situación. Ya pues tendrá que verificar, ¿no? Reprogramar la fecha y hora de evaluación. Es decir, el profesor podría correr la actividad para unas horas después o un día después y podría cambiar algunos parámetros de la evaluación. Esto le va a permitir pues que los estudiantes que ya habían resuelto la evaluación inicialmente queden bloqueados con la nota que ya habían obtenido y los nuevos estudiantes que no habían ingresado puedan ingresar pero con unas nuevas condiciones. Por ejemplo, con una nota máxima menor a la que se había establecido inicialmente. También se podrían modificar los intentos de entrar que tienen los estudiantes, ¿sí? Este también es posible, sin embargo, no es recomendable. Es el menos recomendado de todos porque se puede prestar para que hagan plagio o trampa en el proceso. El docente puede asignar un rango de tiempo para ingresar a resolver la evaluación entre 30 minutos y 60 minutos. Es decir, a diferencia de los trabajos que se pueden subir en cualquier momento antes de que se cierren, la evaluación sí obligatoriamente el estudiante debe entrar solamente en el tiempo asignado, que el profesor va a poder escoger un rango de tiempo entre 30 minutos y 60 minutos para que los estudiantes, todos los estudiantes del grupo, entren en ese rango de tiempo a responder la evaluación. No importa que la haya programado con mucha anticipación, la puede dejar haber programado varios días antes, pero el estudiante solo va a poder entrar a resolverla en el rango de tiempo que le asignó el docente. Muy bien. Otras características. Cuando el estudiante inicia una evaluación, muestra una ventana con las condiciones de tiempo, intentos y cantidad de preguntas de la evaluación. Un mensaje si puede ingresar o no y un botón de confirmación para ingresar. Entonces, pues es de una manera informativa y controlada para los estudiantes.
Las preguntas y respuestas aparecen de forma aleatoria a cada estudiante para disminuir la copia. Es decir, tanto preguntas como respuestas, ¿sí?, se le presentan de manera aleatoria. El sistema muestra un conteo regresivo del tiempo y le informa al estudiante cuando falta un minuto para cerrarse la evaluación por tiempo. Es decir, le aparece una alerta que le queda un minuto y se lo activa en un color rojo. Los estudiantes solo pueden entrar a resolver la evaluación en el rango de tiempo de fecha y hora programada por el docente. Ya lo había comentado anteriormente. Las respuestas que escogen los estudiantes al resolver la evaluación se guardan automáticamente y pueden navegar por todas las preguntas sin ningún inconveniente, siempre y cuando, obviamente, el tiempo del estudiante no se haya agotado. Es decir, es un proceso donde el estudiante puede ir hacia adelante o hacia atrás en las preguntas y no hay ningún inconveniente siempre y cuando tenga tiempo para realizarlo. Y las preguntas, o mejor, las respuestas, se van guardando automáticamente. También el sistema controla que el estudiante no se salga accidentalmente de la ventana de la evaluación hasta que responda todas las preguntas o hasta que el tiempo se le agote, ¿sí? Es decir, se colocaron unos controles para que de pronto que en un clic le dio cerrar la ventana no se puede cerrar, una vez entra a resolver la evaluación, la ventana queda estática esperando a que el tiempo se agote o a que el estudiante termine de responder todas las preguntas. Sin embargo, él una vez termina de responder todas las preguntas, pues podría cerrar y terminar su evaluación. El botón de finalizar solo se activa cuando el estudiante ya ha respondido todas las preguntas. Esto para evitar accidentes de finalizar sin querer, ¿sí? Muy claro. Al finalizar la evaluación, de todas formas, el sistema pide confirmación. Es decir, si el estudiante le quedó tiempo, ya respondió todo y le da a finalizar, el sistema le pregunta que si está seguro de finalizar la evaluación. El estudiante solo puede ver la nota hasta la fecha y hora que el docente establezca, ¿sí? Esto hace parte de los parámetros que se colocan en el pizarrón de tareas bajo el concepto de evaluación virtual. Esto pues evita la propagación de información entre diferentes grupos del mismo grado cuando se aplica la misma evaluación. Es decir, si un profesor dicta en 6.1, 6.2 o 6.3, pues le establece a los tres grupos que puedan ver la evaluación o la nota 8 días después del último grupo o cuando él lo considere necesario. Esto pues cuando se va a aplicar la misma evaluación. Bien, ahora vamos a mirar que es muy importante tener en cuenta las reglas de uso del módulo de evaluación virtual. Es decir, esto es el corazón, la esencia del proceso y es muy importante tenerlo claro. Entonces, dice, al crear una evaluación, definir si va a utilizarse como si todas las preguntas valen igual o van a tener puntuaciones diferentes. Es decir, usted va a crear una evaluación y debe pensar de una vez, con anticipación, si todas las preguntas van a valer lo mismo, ¿sí?, en puntuación, o usted quiere que las preguntas tengan valores diferentes. Es lo primero que hay que analizar. Ahora, si toma la decisión de preguntas valen igual. Entonces, si las preguntas valen igual, debe tener en cuenta lo siguiente, que puede dejar las puntuaciones de las preguntas en cero. Es decir, si todas van a valer igual, la puntuación de cada pregunta la deja en cero. No pasa nada. Puede crear más preguntas de las que piensa aplicar. Esto pues para que el sistema escoja aleatoriamente preguntas a cada estudiante y de esa manera hayan preguntas diferentes entre los estudiantes. Un ejemplo muy sencillo.
creó una evaluación con 10 preguntas, pero va a aplicar 5. ¿Esto qué quiere decir? Que el sistema aleatoriamente a un estudiante de las 10 le escogió 5, a otro estudiante de las 10 le escogió otra vez otras 5 y así sucesivamente. De tal manera que los estudiantes pueden tener preguntas diferentes. También puede crear solamente la cantidad de preguntas que quiere aplicar, ¿sí? Crea 5 y aplica 5. Es decir, el método de que las preguntas valen igual tiene las dos posibilidades. Crear bastantes preguntas y aplicar cierta cantidad. O crear las preguntas y aplicar la misma cantidad creada. Hay que tener en cuenta unas cuestiones que se pueden anular las preguntas y las anuladas no cuentan. Puntuaciones diferentes. Si la evaluación se piensa aplicar con puntuaciones diferentes, hay que tener en cuenta lo siguiente. Se debe crear solamente la cantidad de preguntas que se desea aplicar. Es decir, a diferencia de la anterior, si las preguntas van a tener puntuaciones diferentes, entonces usted debe crear tantas preguntas como preguntas quiera aplicar. Es una condición obligatoria. Si crea 5 preguntas, aplica 5. Si crea 10 preguntas, aplica 10. ¿Por qué? Porque al tener puntuaciones diferentes las preguntas, el sistema las saca en forma aleatoria, entonces no podemos arriesgarnos que a unos estudiantes le aparezcan X cantidad de preguntas con una puntuación menor, ¿sí?, o superior a la del rango que usted haya definido. Otra opción, debe asignarse una puntuación diferente de 0, obviamente. Dice que es puntuaciones diferentes. Si son puntuaciones diferentes, usted debe darle el puntaje que va a obtener cada pregunta. Y ahí finaliza con lo siguiente. La sumatoria de las puntuaciones de todas las preguntas debe ser igual a la nota máxima que quiera asignarle a la evaluación. Es decir, usted tiene, su escala es a 50, ¿sí? Entonces, al sumar todas las puntuaciones de las preguntas, esa puntuación o esa sumatoria debe también ser igual a 50. Ok, sigamos. Otras reglas. Se recomienda evitar modificar las evaluaciones después de haber sido configuradas en el pizarrón de tarea. Es decir, usted crea una evaluación, la coloca en el pizarrón de tareas, la publica como una evaluación virtual, le asigna todas las condiciones y después quiera modificarla. Bueno, técnicamente lo podría hacer, pero hay que tener en cuenta pues algunas condiciones. Por ejemplo, podría agregar preguntas si la configuración es que todas valen igual y dejar la puntuación en 0. Entonces no hay problema porque si todas valen igual y usted ya le había dado a las condiciones de la evaluación que aplicara 10 y usted tenía 12, de pronto usted quiere agregar una 13, una 14 o una 15, lo puede hacer sin ningún problema, porque pues va a tener mayor flexibilidad el sistema para tomar preguntas aleatoriamente, entonces no pasaría nada. Si la configuración es por puntuaciones diferentes, es un poco más complicado, ¿sí? Si agrega preguntas, entonces debe anular otras de tal manera que las puntuaciones, la sumatoria de las puntuaciones totales coincidan con la nota máxima de la evaluación. Esos son los dos requisitos primordiales para el proceso de la evaluación, ¿sí? Tener en cuenta que si todas valen lo mismo o si van a tener puntuaciones diferentes. Hay que manejar muy bien esos dos conceptos. Ahora, se recomienda establecer en el pizarrón una sola oportunidad o intento para responder la evaluación. De lo contrario, se expone a que los estudiantes le hagan trampa en el proceso, ¿sí? Es decir, si eso tiene unas reglas. Sin embargo, si un estudiante entra a responder la evaluación, tienen dos oportunidades y él respondió, eran 10 preguntas y respondió 3
y se salió por alguna razón y vuelve a entrar, y como tiene dos oportunidades y lo está haciendo dentro del rango de tiempo permitido, entonces puede volver a entrar. Las tres que ya había evaluado o las que haya evaluado, se las mantiene el sistema, se las mantiene ya con la respuesta que dio. Y le toma aleatoriamente las que falten para terminar de completar la evaluación con la cantidad de preguntas que el profesor le había colocado. Entonces, las que ya respondió se las mantiene y las que no había respondido vuelve y se las mezcla, se las toma aleatoriamente. Si le faltaban 4 o 5, se las coloca aleatoriamente de las que tiene en el sistema. Se puede reprogramar una evaluación para otra fecha y hora, pero teniendo en cuenta lo siguiente. Los estudiantes que ya resolvieron la evaluación no los deja entrar a resolver nuevamente y sus notas se le conservan. ¿Sí? Estamos hablando de un proceso de reprogramar la evaluación. Reprogramar es colocarla para otra hora o para otro día. Entonces, si ya había inicialmente unos estudiantes que ingresaron, el sistema les respeta sus notas, lo que haya obtenido. Ahora, otra situación. ¿Qué puede hacer si va a reprogramar? Puede disminuir la nota máxima de la evaluación para que el sistema recalcule la puntuación de cada pregunta, siempre y cuando pues la configuración sea que todas valen igual. Entonces, cuando uno reprograma una evaluación, es decir, la pasa para otro día o para unas horas más adelante, para que los que no habían entrado puedan ingresar, entonces usted podría en esa reprogramación, si la nota, por ejemplo, estaba sobre 50, la escala máxima, ¿sí? Usted podría colocarle ahora para los que van a entrar en una segunda oportunidad, va sobre, por ejemplo, 35 o 40, lo que usted quiera. Si lo quiere hacer, si no, pues lo deja como usted desee. Los estudiantes que no ingresaron pueden ingresar normalmente a resolver la evaluación, siendo esta calificada pues con la nueva nota máxima que se haya establecido. Ok. Otra, para que un estudiante pueda entrar a resolver la evaluación, debe cumplir todos los requisitos, ¿sí?, que el profesor le configura a la evaluación. Por ejemplo, debe ingresar dentro del rango de fechas y horas establecidas en el pizarrón. Repito, para la evaluación, un estudiante no puede entrar en cualquier momento. Solamente puede entrar en el rango de tiempo que el profesor le haya definido, ¿sí? Otra opción, no haber agotado el número de intentos permitidos. Es decir, si un estudiante entró y solo tenía un intento y se salió por accidente porque se le fue la luz, por alguna cuestión, entonces ya no puede volver a ingresar. Para eso hablamos anteriormente de una flexibilización. Otra, no haber respondido todas las preguntas. Entonces, es muy importante. Si hay más de un intento y el estudiante no ha respondido todas las preguntas, pues podría entrar a completar las preguntas que no respondió, ¿sí? Siempre y cuando esté dentro del tiempo, pues vuelvo y repito. Lo otro es no haber agotado todo el tiempo. Es decir, puede que tenga intentos, pero ya agotó todo el tiempo, entonces solo por el hecho de que ya agotó todo el tiempo, ya no puede volver a ingresar, ¿sí? Porque si no, entonces harían trampa, ¿cierto? Ok, las preguntas de selección múltiple compuesta, ¿sí?, que son las que pueden tener varias respuestas verdaderas, se valoran de acuerdo a las respuestas acertadas por el estudiante. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Es decir, la puntuación de cada pregunta, ¿sí?, se define por pues, el número de preguntas correctas que haya, ¿sí? Eso se divide y se saca la relación de puntuación. Entonces, por ejemplo, una pregunta tiene 5 posibles respuestas. Ok, una pregunta con 5 posibles respuestas, pero solo 2 son correctas. El estudiante
primero que todo, el sistema le va a validar que solo puede escoger dos respuestas de esa pregunta. Y el sistema le avisa al estudiante que solo hay dos correctas. ¿Sí? Entonces, de esas dos respuestas correctas, entonces, si el estudiante escoge una sola correcta, él le hace el cálculo sobre esa sola correcta. Entonces, es una manera bastante, digamos, flexible para el estudiante porque el sistema le tiene en cuenta las respuestas que haya acertado. Es decir, le hace el promedio, le hace el cálculo y le saca una valoración. Si eran 3 correctas y solo le acertó a 2, le da una puntuación por esas 2. Ok, si el cálculo de la nota definitiva de la evaluación por alguna razón produce resultados decimales, la nota se redondea. ¿Sí? Obviamente, como hay operaciones matemáticas en esta parte de las respuestas o las preguntas de selección múltiple compuesta, entonces pueden haber decimales. El sistema va a realizar redondeo. El redondeo, les repito, es lo que siempre se ha usado, de punto 5 aproxima al número entero diferente. Por ejemplo, le quedó la evaluación en 29.5, se la aproxima a 30. Le quedó la evaluación en 29.4, se la deja en 29. Ese es el mecanismo de redondeo. Si el docente borra una evaluación resuelta por un estudiante, no se puede recuperar. Sin embargo, pues el sistema pide confirmación antes de borrarla. Este proceso de borrado se les permite a los docentes para casos extremos o casos de flexibilización, ¿no? En caso de dar notas por debajo del mínimo de la escala, ¿sí? Podría ser que un estudiante, la escala vaya de 10 a 50 y entonces el estudiante no respondió ninguna evaluación correcta y sacó ¿cuánto? 0. En ese caso el sistema le asigna la nota mínima de la escala definida en la plataforma. ¿Correcto? Bien, ahora vamos a mirar unos ejemplos de preguntas para que tengan una idea muy rápidamente. Entonces, hay preguntas de solo texto con respuestas de solo texto que ustedes van a poder crear. Muy sencillo, escriben la pregunta y escriben una a una las opciones de respuestas, indicando cuál va a ser la verdadera. Hay otro tipo de pregunta, por ejemplo, como preguntas de falso y verdadero. Se hace la pregunta y la respuesta simplemente es escoger verdadero o escoger falso. Muy bien. Otro ejemplo de pregunta es preguntas de solo texto y las respuestas con imágenes. Obviamente ya cada quien recortará y tendrá las imágenes listas para enlazarlas en el módulo donde se pregunta, donde se crean las respuestas. Entonces, esta es otra forma de crear una pregunta con respuestas. Otro ejemplo sería crear preguntas de texto e imágenes, es decir, la pregunta tiene textos y tiene imágenes y las respuestas son de solo texto, ¿sí? Entonces, aquí ya es la imaginación y la combinación que cada docente le quiera dar a la herramienta. Otro modelo, por ejemplo, ¿sí? Preguntas de textos e imágenes y respuestas con solo imagen. Es decir, usted no solamente a la respuesta le asocia una imagen. Ya previamente, repito, tendrá usted las imágenes recortaditas, listicas en su computador para irlas subiendo al sistema. Bien, otro modelo. Por ejemplo, preguntas de solo texto que contienen un enlace, ¿sí? Que pueden contener un enlace a un contenido. Entonces, por ejemplo, según el texto, ¿sí? Según el texto, uno de los cuerpos conductores de la energía eléctrica puede ser, ¿cuál texto? El que está en el link. Entonces, si uno le da clic en el link, pues va a mirar un contenido.
y puede analizar cuál de estos son los conductores de la energía. Entonces, está acompañada la respuesta por texto y por imágenes. Correcto. Otro modelo de pregunta muy sencillo es preguntas de solo texto tipo completar con respuesta de solo texto. Entonces la pregunta simplemente tiene un enunciado y un campo donde va una palabra o varias palabras y simplemente se deben escoger las palabras que correspondan a ese espacio. Y otro modelo podría ser entonces una forma de hacer preguntas de texto e imágenes y de relación, ¿sí? Donde se relaciona una columna con otra columna. En este ejemplo estamos hablando capitales de departamentos. Entonces hay que relacionar cuál es la capital de Norte de Santander. Entonces en las respuestas se dan las combinaciones y los estudiantes deben escoger pues las relaciones que consideren que sean correctas. Bueno, entonces con este pequeño video queda explicada la generalidad del módulo de evaluación virtual. Posteriormente presentaremos otro video práctico ya sobre la herramienta en la plataforma para que tengan una mayor visión del uso del módulo. Muchísimas gracias, estamos muy contentos de que puedan usar el módulo de evaluación virtual y esperamos que sea un gran aporte para ustedes. Muchísimas gracias.